Bueno, vamos a hacer un ejercicio de trade-off. Es un ejercicio de gestión de tráfico en el que pues, la empresa tiene que tomar, en este caso, una decisión. Y en este caso concreto, pues utilizo un medio de transporte o utilizo otro. ¿Para qué? Pues para hacer llegar mi producto o para realizar las operaciones de aprovisionamiento. Lógicamente, cuando hay trade-offs, significa que tengo que ver de alguna manera cuál es el efecto que cada una de las alternativas tiene comparativamente con la otra, ¿no? Y de nuevo, como venimos haciendo en la mayoría de las ocasiones en las que tenemos que tomar una decisión, la decisión la vamos a tomar teniendo en cuenta el retorno sobre la inversión, la rentabilidad que nos aporta una alternativa respecto a la otra. Bien, en este caso, el ejercicio dice, un gestor de tráfico puede elegir entre transporte aéreo y transporte terrestre. Sería más correcto decir, en este caso, transporte por carretera, ¿no? Porque terrestre puede ser tanto por carretera como por ferrocarril, habitualmente para transportar mercancía en cadenas de suministro y por lo tanto, pues desde ese punto de vista sería más correcto decir transporte por carretera. Pero bueno, es igual, aéreo y terrestre. Para enviar sus ordenadores entre una fábrica situada en Eslovenia y una central de distribución, una plataforma de distribución de un cliente para el que el fabricante hace gestión VMI con propiedad de inventario en plataforma. Básicamente lo que está diciendo es que tenemos que aprovisionar una plataforma desde cuyo origen está en Eslovenia y cuyo destino está en Madrid, básicamente. Y también importante, la gestión que estamos haciendo es VMI, eso significa que los inventarios son propiedad porque dice VMI con propiedad de inventario en plataforma, significa que los inventarios que están en plataforma son propiedad del fabricante hasta el momento en que dicho inventario, dicho producto sale de la plataforma. Cuando el producto sale de la plataforma ya para ser enviado a las tiendas, pues en ese momento el producto pasa a ser propiedad del cliente, en este caso del detallista, ¿de acuerdo? Dice que esa plataforma está situada en Alcobendas, pues muy bien. Los ordenadores tienen un valor contable de 150.000 euros por unidad de carga TEU, lo que supone un envío de 300 ordenadores. Vamos por partes. Lo que esto significa es que cada ordenador vale 150.000 entre 300. 500, o 500 euros. ¿De acuerdo? Es el valor contable de cada ordenador. No significa que sea el valor de venta, es el valor contable. ¿De acuerdo? El valor en los libros de la empresa. Pero aquí lo importante ahora mismo es el concepto TEU. TEU. Un TEU es la capacidad de carga que tiene un contenedor de 20 pies. 20 pies vienen a ser aproximadamente algo más de 6 metros. TEU significa 20 Feet Equivalent Units. Sí, la unidad es equivalente a 20 pies. Es un término muy, muy utilizado. Lógicamente, el transporte, el contenedor es una caja. Básicamente es una caja en la cual van los productos para ser transportados y sobre todo la ventaja que tiene el contenedor es su estandarización, la posibilidad de que esa caja, de que ese contenedor pues pueda utilizar diversos medios de transporte. Pero este ejercicio realmente yo le doy la información de esta manera, se la puedo dar de mil otras maneras. No tengo por qué, porque hubo una época en la que a estos ejercicios ustedes le llamaban ejercicios TEU. No, esto no es un ejercicio TEU, esto en todo caso puede ser un ejercicio de gestión de tráfico o puede ser un ejercicio que ejemplifica el tema de los trade-offs. Con esto termino de explicar un poco esta idea. Ahora mismo lo que estoy diciendo es que los ordenadores tienen un valor contable de 150.000 euros por unidad de carga TEU. Los ordenadores que van metidos en un contenedor de ese tipo valen 150.000 euros y esto supone 300 ordenadores. Pues muy bien. La plataforma necesita 900 ordenadores al mes para cumplir con la demanda de su área de influencia. Entonces, si necesita 900 ordenadores al mes, pues bueno, ya podemos ir viendo cifras. Por ejemplo, sabemos que eso significa que necesita 3 TEUs al mes. Y si nos vamos al año, pues sabemos que necesita 36 TEUs al año. O sea que yo ya le estoy dando datos para que ustedes, pues luego la información veremos cómo la utilizamos. Pero continúa el ejercicio diciendo, el envío aéreo mínimo es de 0,25 TEUs. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que cada vez que hagamos un envío aéreo por el que pagamos 2.000 euros, lo que estamos enviando es un pequeño contenedor de transporte aéreo, no son desde luego esos contenedores que vemos en los camiones,
contenedores mucho más pequeños, cuya capacidad es de 0,25 TEUs. Ustedes multiplican 300 ordenadores por 0,25 y esos son 75 ordenadores. Pues 75 ordenadores son los que van en uno de estos envíos. ¿Cuánto nos cuesta enviar 75 ordenadores por transporte aéreo? 2.000 euros. En fin, que es un poco la idea, ¿de acuerdo? Y el periodo de entrega es un día. Y el transporte aéreo es rápido, ¿eh? Y desde Eslovenia aquí, pues se carga por la mañana, llega por la noche y se supone que llega en el mismo día a la plataforma. Puede ser un día, puede ser 2 días, bien, depende de... Pero es evidente que el transporte aéreo es muy rápido. Por eso, por ejemplo, hay compañías como Zara que pues, prácticamente toda la mercancía la mueven por transporte aéreo. El transporte aéreo ha crecido una barbaridad, ¿no? Es decir, la cantidad de aviones y la cantidad de tráfico que tiene y la cantidad de aeropuertos cuyas terminales de mercancías pues representan una parte fundamental del negocio. En algunos casos, más allá, incluso por encima de lo que puede ser la actividad de pasajeros, ¿no? Y por supuesto hay compañías como DHL, como UPS, que tienen sus propios hubs, tienen sus propios aeropuertos. Bien, por otra parte, el envío mínimo por transporte terrestre de un TEU con un coste de 3.750 euros por envío. Es más caro por envío, pero ya entienden que es mucho más barato por producto enviado, porque estamos enviando 4 veces más productos. Estamos enviando un TEU, estamos enviando 300 ordenadores. ¿De acuerdo? Por lo tanto, pues ya estamos viendo que enviar transporte terrestre, en principio, en lo referido a coste de transporte, va a salir más barato. ¿Eh? Dice que son 3.750 euros por envío, pero el periodo de entrega es de 3 días. Y esto puede ser una desventaja. Ya lo veremos y luego lo veremos. ¿Por qué es una desventaja 3 días? Bueno, pues porque ya tenemos que tener más inventario para poder cubrir, de inventario promedio, para poder cubrir, por ejemplo, esos periodos de entrega más largos, ¿no? Lo veremos. Dice, teniendo en cuenta los periodos de entrega de cada medio de transporte, así como el ciclo total de pedido, que incluye producción en fábrica, tras realizar diversas simulaciones y teniendo en cuenta la fiabilidad de los distintos medios de transporte y de la producción en fábrica, así como el patrón de la demanda, fíjense que yo aquí, esto que en principio, pues a lo mejor ustedes piensan que no es muy necesario, pues lo que les estoy diciendo es cuáles son los elementos a tener en cuenta para determinar cuáles son los stocks de seguridad. Es decir, los stocks de seguridad deben ser mayores pues cuanto mayor sea la incertidumbre, cuanto mayores sean los ciclos de pedido, en fin. Entonces es lo que yo le estoy diciendo. Le estoy diciendo que esos sectores de seguridad han sido fijados, ahora lo diré en cuántos días, teniendo en cuenta distintas simulaciones que se han hecho. Lo importante es el dato para resolver el ejercicio. Y el dato dice que el stock de seguridad en plataforma de distribución la empresa ha determinado que tiene que ser igual a 10 días de demanda en el caso del transporte terrestre y 3 días de demanda en el caso de transporte aéreo. Bueno, pues la empresa ha determinado que ese sea el stock de seguridad. El stock que como mínimo quiero que siempre haya en mi inventario. ¿Para qué? Para cubrir cualquier tipo de incidencia, cualquier tipo de problema que pueda tener. Con este stock de seguridad en plataforma, no es necesario mantener stock de seguridad en fábrica. Lógicamente, los stocks de seguridad pueden estar en la plataforma, pueden estar en la fábrica. Pero si tú tienes el stock de seguridad en plataforma, digamos que en principio vas a necesitar tener menos stock de seguridad. Y lo tienes además más cerca de donde se pueden producir los problemas, las roturas de stocks. Pues lo tienes más cerca de la demanda. ¿Para qué quieres tú tener un stock de a 40 días de donde está el mercado? Cuando hay una incidencia, ¿qué haces? Tiras del stock de seguridad, pero tarda 40 días en llegar. Entonces, pues de ese punto de vista es por lo que, lógicamente, si puedes decidir entre tenerlo en un sitio o en otro, que lo puedes tener en los dos, por supuesto, siempre es mejor tenerlo en los lugares de destino que en los lugares de origen. El coste de mantenimiento del inventario es del 50% del promedio del valor del producto por año. Esto no está muy bien redactado. Bueno, el coste de mantenimiento del inventario es del 50% sobre el inventario medio. ¿Qué nos interesa, terrestre o aéreo? Pues nos interesa uno u otro según el ROI. ¿El ROI de qué? Pues el ROI de la comparación de las alternativas. El ROI que nos da la alternativa aérea versus la terrestre o la terrestre versus la aérea. ¿Cuál escogemos? ¿Aérea versus terrestre o terrestre versus aérea?
terrestre versus aérea. ¿Y usted cree que el resultado va a ser el mismo si lo hiciéramos a aérea versus terrestre? ¿La conclusión a la que llegaríamos sería la misma? Tiene que ser. Para comparar una con otra o viceversa, eso es lo de menos. De momento estamos comparando terrestre versus aérea porque hay que comparar una con otra. ¿De acuerdo? Bien, como es un ROI, en el numerador vamos a tener beneficios y en el denominador vamos a tener inversión. ¿Y qué son los beneficios? Bueno, pues los beneficios son ingresos menos costes. No estamos inventando nada. Por tanto, lo que vamos a comparar en el numerador, lo que vamos a hacer en el numerador es comparar los ingresos si utilizamos terrestre menos los costes si utilizamos terrestre. Y esto lo vamos a comparar, es decir, le vamos a restar los ingresos si utilizamos aérea menos los costes si utilizamos aérea. ¿Y esto en la práctica qué va a ser? Esto va a ser el beneficio comparado que nos va a ofrecer el uso del medio terrestre comparado con el aéreo. Si el numerador sale positivo, significa que genera más beneficio utilizar terrestre que aéreo. Y si el numerador es negativo, significa que da menos beneficio utilizar terrestre que aéreo. Positivo o el negativo no significa bueno o malo. Significa que uno es mayor que el otro. Y utilizar uno me genera más beneficio que utilizar el otro. ¿De acuerdo? Y lo que vamos a tener en el denominador es la inversión de utilizar terrestre y lo vamos a comparar con la inversión de utilizar aéreo. Y utilizo exactamente ese orden. Fíjense cómo estamos comparando terrestre con aéreo. Terrestre va al principio y aéreo va después. Si estuviéramos comparando aéreo con terrestre, pues sería al contrario. ¿Vale? Así que empezamos por los ingresos. El enunciado no dice en ningún sitio que utilizar cualquiera de las alternativas vaya a generar un impacto en los ingresos, vaya a aumentar o a disminuir los ingresos, ¿de acuerdo? Entonces, como el ejercicio no dice nada respecto al impacto que va a tener esto sobre los ingresos, pues una de las cosas que ya podemos hacer directamente es poner aquí un 0. No hay impacto sobre los ingresos, no hay impacto sobre los ingresos. ¿Podría haberlo? Bueno, pues a lo mejor, qué sé yo, a lo mejor sí. Imagínese que si utilizamos transporte aéreo, tenemos menos roturas de stock. Pues entonces tendríamos que, la mejora que tenemos en roturas de stock como consecuencia de utilizar el transporte aéreo sería un impacto positivo en los ingresos que habría que poner. Y empezamos a trabajar los costes. Y desde luego el coste más obvio, creo yo, ahora mismo, ¿cuál es? El coste de transporte, el coste de enviar el producto. Por tanto, ponemos aquí coste de transporte y ponemos terrestre y ponemos aéreo. ¿De acuerdo? Bien, ¿cuánto nos va a costar transportar? ¿Cuál es el coste por envío de utilizar transporte terrestre? 3.750. ¿Y cuál es el coste por envío de enviar transporte aéreo? 2.000. Hasta ahí, eso está en el enunciado. ¿Qué otro dato necesito para saber cuánto me va a costar, cuánto voy a tener que gastarme en transportar producto si utilizo el transporte terrestre? ¿Qué más necesito? El número de envíos. Tengo que saber cuántos envíos tengo que hacer si utilizo transporte terrestre. ¿De acuerdo? ¿Cómo calculamos el número de envíos si utilizo transporte terrestre? 36. ¿Cómo calcular el 36? La demanda partido por el tamaño del envío. Todo lo que tengo que enviar es la demanda. El tamaño del envío es lo que envío cada vez que envío. Entonces, todo lo que tengo que enviar es 36. El tamaño del envío es 1. Lo dice el caso. El transporte terrestre tiene un envío mínimo de un TEU, que es lo que vale 3.750 euros. Por tanto, 36 entre 1, 36 envíos. Y el aéreo, lo que tengo que enviar es 36. Y lo que pongo en el denominador, ¿qué es? 0,25. 36 entre 0,25, 144. La demanda la hemos valorado aquí cuando dice la plataforma necesita 900 ordenadores al mes. Si necesita 900 ordenadores al mes, por mes. Como cada TEU
son 300 ordenadores, 900 entre 300 por mes es igual a 3 teus por mes. Con lo cual tenemos 3 por 12, 36 teus por año. Entonces, la demanda es 36, el envío mínimo por transporte terrestre es 1, el número de envíos es 36. ¿Todo de acuerdo? Así que si multiplicamos 3.750, que es el coste del envío, por el número de envíos, 3.750 por 36, 135.000. Y si utilizo transporte aéreo, 144 por 2.000, 288.000. Por tanto, ¿qué nos interesa? ¿El transporte terrestre o el transporte aéreo? El terrestre porque es más barato. Voilà, pues ya está, cerramos y nos vamos. Eso sí, no tengo nada claro que hayamos tomado la mejor decisión. ¿Por qué? Porque esta decisión no tiene impacto solo en los costes. Por eso es un ejercicio de trade-off, de conflicto, de gestión del conflicto. Esto tiene impacto también en la inversión y también en otros costes como son los costes de inventario. Y para poder calcular los costes de inventario, para poder poner una cifra aquí, yo tengo que calcular los inventarios medios. ¿De acuerdo? Bien, fíjense, aunque probablemente en la fábrica de ordenadores no sale humo, nosotros tenemos en esta cadena de suministro tenemos una fábrica, tenemos una plataforma del cliente, un almacén, y tenemos unos camiones que llevan el producto desde la fábrica hasta la plataforma. ¿Dónde hay inventario en esta cadena de suministro? Pues hay inventario en plataforma, correcto. ¿Dónde más? En el camión. Porque el producto que está en el camión es inventario. El producto que está en el camión es de uno o de otro. En este caso es del vendedor, es del fabricante, pero está en los libros, en el balance de alguien. Imagínense empresas como Samsung, empresas como Apple, empresas como Nike, tienen cientos de millones de dólares o de euros metidos en inventario que está en medios de transporte, en contenedores por todo el mundo. Imagínense si tiene inventario, claro que tienen inventario. Y está en transporte, está en tránsito. Y además, ¿dónde hay inventario? En la fábrica. La fábrica es inventario. Desde que empiezo a producir, cuando tengo un ordenador producido, hasta que no lo monto en el camión, que en ese momento pasará a ser inventario en tránsito, pero hasta que no lo monte en el camión, es inventario que está en la fábrica. ¿Estamos de acuerdo? Hoy produzco uno, lento voy. Mañana produzco otro, lento voy. Mañana produzco otro, lento voy. Hasta que produzca 300 ordenadores, me tiro 300 días con inventario en fábrica. Luego de repente el inventario de fábrica desaparece y pasa a ser inventario en el camión. Bueno, pues, ¿entienden? O sea que hay inventario en los tres sitios. Por lo tanto, empecemos por el inventario en fábrica. ¿Cuál es el inventario medio en la fábrica? Si utilizamos envíos terrestres o transporte por carretera, terrestre. ¿Qué ocurre con el inventario? Veamos qué ocurre con los niveles de inventario de productos en fábrica. Bueno, miren, imagínense que en fábrica ahora mismo no hay ni un solo ordenador. Acabo de hacer un envío de producto y me he quedado sin un solo ordenador. Esto es tiempo. Y esto es euros de inventario. Euros de inventario. Ahora mismo tengo 0 euros. Y empiezo a producir. ¿Para qué? Pues para hacer un envío que tengo planificado para la semana que viene. Dentro de una serie de días. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Vale? Yo empiezo a producir. Si ahora mismo tengo 0, yo empiezo a producir para tener producto hasta que llega el momento en el que tengo que hacer el envío. Cuando tengo que hacer el envío, hago el envío. Paso de 0 a 150.000 euros, que es lo que va, es el valor del producto, el valor de los 300 ordenadores que van en un TEU, que es lo que yo envío por transporte terrestre. En el mismo momento en que yo tengo ese producto ya producido, he planificado toda mi producción a lo largo de estos 7 días, he hecho el envío, paso a tener 0. El siguiente envío lo tengo para dentro de 12 días, más largo. Pues lo mismo, empiezo a producir, más lento. Fíjense que la pendiente, lógicamente, es más lenta, pero yo
esos productos que ya tengo producidos están a la espera de juntarse con el resto para ser montados en el camión. Por lo tanto, ahí están en inventario hasta que tenga los 150.000 y cuando tengo los 150.000 euros, ya otra vez. Aquí tenía 0 y aquí vuelvo a tener 150. Y el próximo envío lo tengo planificado para muy pronto, para dentro de 3 días. Pues ahí tengo que producir rápido, pero estamos en la misma. Produzco rápido, 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 rápido. Llego arriba, la curva me sale un poquito torcida, ustedes me lo disculpan. Asumimos que producimos exactamente lo mismo todos los días. También puede ser que haya días que produzcan más, días que produzcan menos, pero bueno, las líneas me salen torcidas porque no tengo tanto control yo de este lapicito. Bueno, pero la idea yo creo que la entienden. Los dientes de sierra, donde tenemos el inventario se va creando poco a poco y se vacía inmediatamente en cuanto montas el producto en el camión. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que tengo, el inventario pasa del mínimo 0 al máximo 150. ¿Cuál es el inventario promedio a lo largo de todo el año? Pues la mitad. El inventario promedio será 150 partido por 2, 75.000. Pues 75.000 es el inventario promedio que yo tengo en fábrica si utilizo transporte terrestre. Y si utilizo transporte en avión, los envíos ya no son de 150.000. Los envíos de transporte por avión, ¿de cuántos son? 0,25 teus, 35. El valor en envío, el valor de la mercancía, el valor contable de la mercancía en envío aéreo. Pues tengo 150.000 es un TEU por 0,25, 37.500. Ese es el valor de la mercancía que va en cada uno de esos pequeños contenedores que van luego al avión. Voy a tener algo parecido a esto. Pum, 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 pum. La escala probablemente no es todo correcta que tiene que ser, pero la idea yo creo que me la entienden. 0 es el mínimo, 37.500 es el máximo. Por tanto, voy a borrar esto mejor. 37.500 es el máximo. 37.500, 37.500, 37.500, 37.500. Por tanto, ¿cuál es el promedio? 18.750. Por lo tanto, yo tengo aquí, voy a poner mejor aquí ahora también inventario y ahora voy a poner aquí en fábrica. Entonces, en fábrica tenemos aquí 75.000 si utilizamos terrestre y 18.750. Veamos qué sucede en plataforma si utilizamos terrestre. Terrestre en plataforma. De nuevo tenemos aquí el inventario en euros, en valor contable, y tenemos aquí el tiempo. Fíjense que si la plataforma, imagínense que este día acaba de recibir producto, pues acaba de recibir ¿cuánto? Pues 150.000 euros. ¿Estamos de acuerdo? Suponiendo que no tuviera nada anteriormente. Vamos a suponer que no tiene nada anteriormente. Va enviando productos a las tiendas o a los clientes, si por ejemplo venta desde plataforma hasta el cliente por internet o lo que sea, venta electrónica, lo que ustedes quieran. Va enviando productos, el producto que van enviando se va haciendo que se agote el inventario hasta el momento en el que vuelve a recibir productos. Entonces una cadena perfectamente planificada, de todo llega, va, perfecto. Sea como, todavía no me hablado del stock de seguridad, pero lo que está claro es que yo recibo 150.000 euros ahí y en ese momento el stock vuelve a subir hasta 150.000 euros. El siguiente envío lo recibo más tarde, pues se va agotando el producto poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta que llega aquí y de repente otra vez sube de golpe 150.000 euros. Entonces, los dientes de sierra son de la misma intensidad. Fíjense que estamos hablando de un movimiento que sigue exactamente el mismo ciclo. De hecho, se habla de inventario cíclico, de inventario
vinculado, de inventario asociado al ciclo envío-recepción. Estamos en las mismas, por tanto, huelga decir que el inventario promedio en este caso va a ser 75.000 y en el caso del aéreo va a ser la misma cantidad. En el caso aéreo pues va a volver a ser ese inventario promedio que hemos dicho de 18.750. Por lo tanto, en principio, en plataforma, ponemos aquí correspondiente al ciclo envío-pedido, tenemos un inventario promedio de 70, esto lo voy a bajar ya, un inventario promedio de 75.000 y un inventario promedio, si utilizo aéreo, de 18.750. ¿De acuerdo? Lo que ocurre es que en plataforma también hay stock de seguridad. Un stock de seguridad que está estimado en 3 días o que se ha dicho que tiene que tener un tamaño de 3 días de demanda si utilizamos aéreo, 10 días de demanda si utilizamos terrestre. Por tanto, pues tenemos que añadirle en plataforma el stock de seguridad. Insisto, si es terrestre, 10 días de demanda. ¿Cuánto es un día de demanda? ¿Lo podemos saber? Bueno, ¿cuál es la demanda total? 36 FTLs, la demanda anual. 36. Vale, perfecto. ¿Cuál es el valor contable de un FTL? 150.000. Perfecto. Esa es la demanda anual. ¿Estamos de acuerdo? En valor contable. ¿Cuánto se demanda de producto? Pues esa cantidad, en euros. 36 por 150.000 euros. Si ahora divido esto por 360, tengo la demanda diaria. Y si ahora multiplico esto por 10 días, pues tengo el stock de seguridad que yo quiero tener continuamente en mi plataforma si utilizo transporte terrestre. 150.000. Es casualidades de la vida. Sale 150.000 porque estamos multiplicando 36 por 10, ya son 360, dividido por 360 por 150.000. ¿Vale? Si esto ya fuera, en lugar de 10, fueran 12 días, 14 días, 17 días, pues lógicamente ya no sería el valor contable de la mercancía. Es una pura coincidencia. En el caso del transporte aéreo, tendríamos lo mismo, 36 por 150.000 sería la demanda anual, dividido por 360 sería la diaria, lógicamente. En este caso, en lugar de multiplicarlo por 10, lo multiplico por 3, 45.000. Así que estos serían los dos tipos de stocks que vamos a tener en plataforma. Bueno, pues por último tenemos inventario también en tránsito, en el camión o en el avión. Bien, ¿cómo estimamos el stock que tenemos en tránsito en promedio a lo largo de todo el año si utilizamos transporte terrestre? Miren, si utilizamos transporte terrestre y nosotros gráficamente ponemos los 365 días del año, lo ponemos aquí, este es el tiempo, 365 días. Y aquí ponemos el stock que está en tránsito en cada uno de esos días, lo ponemos en euros. Por ejemplo, si yo en el primer día del año mando un camión, ese camión, eso significa que ese día, el día siguiente y el día siguiente, hay 150.000 euros en tránsito. ¿Estamos de acuerdo? Hay 3 días en los que, de esos 365 días, hay 3 días en los que la mercancía está en tránsito, ¿correcto? En cuanto el camión llega, de repente el estado en tránsito vuelve a ser 0. No hay producto en tránsito. Y a lo mejor nos tiramos 4 días sin que haya ningún camión circulando hasta que vuelve a haber un camión circulando. Y en ese momento, cuando vuelve a haber un camión circulando, vuelve a haber stock en tránsito durante 3 días. Y otra vez en 0. Esta vez no van a haber 4 días de diferencia, van a haber 8 días de diferencia. Me da igual, otra vez estamos en las mismas. La recta, esto tendría que ser una recta, ¿no? El stock sube hasta 150, 3 días 150, ¿me entienden? Y luego 0. Entonces, en promedio a lo largo de todo el año, ¿cuánto stock va a haber? Esa es la clave. Esta vez no hay unos dientes de sierra. Esta vez, pues unos días hay, otros días no hay. Yo no puedo decir, si solamente hiciera un envío,
No puedo decir 150.000 más 0 partido por 2, 75.000. 75.000 a lo largo de todo el año, no. Solamente ha habido 3 días de stock en tránsito. Eso no es un promedio de 75.000, es un promedio mucho menor. Pero ¿cómo calculamos esto? Bueno, para calcular esto lo vamos a hacer del siguiente modo. Vamos a ver cuál es el número de envíos. Lo vamos a multiplicar por la duración del envío. Lo vamos a dividir por 360 y lo vamos a multiplicar por el valor contable de la mercancía que va en ese envío. Esa es la fórmula. Vamos a explicar la fórmula. El número de envíos en el caso del transporte por carretera son 36. Y la duración son 3 días. Esto, si lo piensan, lo que significa, esto sería 6 por 3, 18, 108. Esto lo que significa es que durante 108 días hay un stock de 150.000 euros en tránsito. Durante 108 días. 36 envíos por 3 días, 108 días. ¿Estamos de acuerdo? O sea que durante 108 días hay un stock de 150.000, durante el resto hay un stock de 0. ¿Cuál es el promedio? ¿Puedo hacer una media ponderada? ¿Puedo hacer un promedio ponderado? Claro que sí. Fíjense, si yo divido 108, yo divido 36 por 3 entre 360, ¿eso qué sale? ¿0,3 justo? Pues perfecto. Un 30% de los días, un 0,3, en tanto por uno, me da igual. Un 30% de los días hay producto en tránsito. El resto de los días no hay producto en tránsito. ¿Cuál es el stock, por tanto, en tránsito? Pues como el 30% de los días hay un stock de 150.000 y el 70% restante, el stock es 0. Por lo tanto, 0,3 por 150.000, 45.000. Ese es el stock en tránsito. Claro, esto de aquí, pues ustedes se lo pueden ahorrar. ¿Para qué esto? ¿Para qué vale? Por lo tanto, ese es el promedio a lo largo de todo el año que tenemos de stock en tránsito. 45.000 si utilizamos transporte terrestre. Y si utilizamos transporte aéreo, ¿cómo lo hacemos? 144. 144 por 1 partido 360. 0,4. Pues, por lo tanto, ¿cuánto sería el stock en tránsito si si utilizamos transporte aéreo? Pues 0,4 multiplicado por el valor de la mercancía que va en el transporte aéreo. Cuidado. Nunca multiplicado por 150.000. Porque esta vez, cuando utilizamos transporte aéreo, utilizo el rojo de nuevo, esta vez los picos son mucho menos altos, pero mucho más frecuentes y por solo un día. ¿Entienden? El tema es distinto. Entonces, 0,4 multiplicado por, habíamos dicho 37.500, si no me equivoco, por 37.500, más 0,6 por 0, que me da igual, eso es lo de menos. Por lo tanto, esto que sale, 15.000. Por lo tanto, el stock en tránsito, si utilizamos transporte aéreo, es mucho menor que si utilizamos transporte por carretera. ¿De acuerdo? 45 y 15.000. Ponemos estos datos en tránsito, 45 y 15.000. ¿Estamos de acuerdo? Esos son los datos que tenemos hasta ahora. Con eso ya podemos sumamos todas estas 75 más 75, 150, más 150, 300, más 45, 345.000. Esta suma es muy facilita de hacer. Esta de aquí, 97.500, pues ya tenemos lo que son los inventarios. Promedio, dudas. ¿En dónde? Bueno, a ver, aquí lo que estoy diciendo es que el 30% de los días tengo 150.000 euros circulando. Por tanto, el 70% restante de los días tengo 0 euros circulando. Esto pone 0,3, pone 30%. ¿Hay alguna posibilidad de que esto saliera mayor de 1? ¿Mayor del 100%? ¿Cómo que no?
O sea, vamos a ver. Imagínense que en lugar de hacer 36 envíos, yo por el motivo que sea tengo que hacer 90 envíos. Imagínense que en lugar de 3 días, el envío tarda 10 días. Pues ya tengo aquí un 900. Entonces, ¿eso qué significa? Pues vamos a ver, ¿es concebible que yo tenga un grado de demanda que me obligue a mandar 90 camiones? Desde un punto de vista conceptual puede ocurrir, ¿no? ¿Es concebible que el envío en lugar de tardar 3 días tarde 10 días? Es concebible, puede ocurrir. Entonces, ¿qué significa? Significa que hay días en los que no tengo solamente un camión circulando, tengo 2, 3 camiones. ¿Cuántos contenedores creen ustedes ahora mismo que tiene Apple en tránsito? ¿Uno? O Samsung, o Nike, por decirle unas pocas. ¿Ustedes creen que esas empresas solo tienen ahora mismo un contenedor circulando? Tienen varios contenedores, muchos contenedores circulando. Entonces, por supuesto, eso puede salir mayor. Oye, que esto sale 2,7, ustedes multiplican 2,7 por 150.000, ¿me entienden? La fórmula es la que es. Porque claro, habrá muchos días en los que no tendrá 150.000, tendrá más de 150.000 en tránsito. Bueno, pues si eso está claro, prácticamente tenemos ya todos los datos. Los costes de inventario, dice el ejercicio, que están estimados en el 50%. Por tanto, el 50% de 345.000 que sale 172.500. Y el 50% de 97.500, ya tenemos todos los datos que necesitamos para calcular el ROI. El ROI de terrestre versus aéreo sería igual a 0 menos los costes totales de enviar transporte terrestre, que lo puedo sumar aquí, menos 135.000 más 172.500 menos 0 menos 288.000 más 48.750. Y eso dividido entre la inversión, que en nuestro caso solo es inventario, de utilizar transporte terrestre, 345.000. Menos la inversión si utilizamos, o los inventarios si utilizamos aéreo, 97.500. Son los inventarios, aquí están, de terrestre menos los inventarios de aéreo. ¿Vale? Por tanto, esto me da terrestre versus aéreo. Bien, está claro arriba, ¿eh? Arriba esto suma 307.500, pero lleva un negativo delante. Y esto de aquí suma 336.750, pero lleva 2 negativos delante. Entonces, es menos más. Bueno, terrestre genera beneficios comparado con aéreo, 29.250 euros más, pero terrestre supone unas inversiones mayores. El retorno sobre la inversión que sale es del 12%. Y ese retorno sobre la inversión es menor que el exigido a las inversiones, que es el 15%. Por tanto, ¿no qué? No, me parece bien que usted diga no, pero ¿no qué? No interesa aquí. Ajá, no interesa terrestre. Puesto que es terrestre el que estoy evaluando con aéreo. Ustedes en un ejercicio no me pueden poner no interesa. Usted me pone no interesa y yo digo, ¿y no interesa qué? ¿Por qué? Pues claro que nos interesa. Alguna de las dos nos interesa. O sea, me tienen que decir cuál interesa. Si terrestre no interesa, ¿cuál interesa? Aéreo. Y no hay más vuelta de hoja. Porque si ustedes hubieran comparado aéreo con terrestre, lo que hubieran tenido es el ROI de aéreo versus terrestre. Hubieran tenido en el numerador un negativo, 29.250. Aéreo supone menos beneficio, pero también supone menos inversión, 247.500. Lo único que cambian son los signos. Y claro, esto le hubiera salido el 12%, que efectivamente es menor que el 15%, pero atención,
para una desinversión. Y como ustedes saben, en el caso de una desinversión, aceptamos, en este caso, aéreo, si el ROI es menor que la K. Por tanto, si hacemos esta comparación, aceptamos este. Si hacemos esta comparación, rechazamos este. Y para el caso es lo mismo, porque si rechazamos terrestre es porque aceptamos aéreo y si aceptamos aéreo porque rechazamos terrestre. Porque estamos comparando una alternativa con la otra. Y con esto ustedes saben comparar cualquier alternativa. Da igual que sea de gestión de tráfico como de cualquier otro ámbito de la vida. Que sea cuantificable en términos monetarios. ¿Estamos de acuerdo?